Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Acuario, cariño, te lo mereces, ¿vale? Te había prometido que te iba a entregar lo que es una lectura bonus y aquí estamos. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Acuario, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Acuario. Muy bien, mi querido Acuario. Acuario, ¿alguna vez has tenido esa sensación como que te ahogas, como que te presiona en el pecho, o simplemente tienes como ese ataque de querer gritar, cariño? ¿Por qué te digo esto, mi querido Acuario? Porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que tú estás intentando rescatarte de una situación de ahogo, Acuario, como si estuvieras en el mar, en el río, en una laguna, y estás intentando nadar, 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 pero no hay manera de poder encontrar lo que es tierra firme. Y recuerda que el agua representa los sentimientos. Hay algo que te cuesta superar, hay algo que te cuesta olvidar, mi querido Acuario. El otro mensaje también, mi querido Acuario, posiblemente te preguntas, porque está relacionado mucho con los sentimientos. Si una persona X fue sincero contigo, fue sincera, si esta persona es feliz, si esta persona te recuerda, si esta persona algún día se pondrá lo que es en contacto. En la otra imagen que he visto, Acuario, con el cuenco de cuarzo, te veo caminando solo, sola, Acuario. Es como que te cuesta volver a creer en los demás, como que te cuesta volver a empezar otra vez. Para otro grupo, Acuario, recuerda que somos miles, posiblemente puede ser que Dios se llevó lo que es a tu ser querido y a ti te cuesta remontar otra vez lo que es tu vida. Por eso que tienes esa sensación de ahogo, como que algo te hace falta, como que te da como una angustia. Y esto de repente, Acuario, ya lo vienes viviendo hace mucho tiempo, pero tratas de sobrellevar esta situación, tratas de salir adelante con esta situación. Te cuesta, te cuesta. Muchas veces siento como que estás en la cima, como que dice Richard, ahora me voy a recuperar, ahora todo va a marchar bien, ahora puedo seguir adelante, pero no sé qué pasa que luego caes otra vez. Te viene el recuerdo, te viene la depresión, como que eres una montaña rusa de emociones, mi querido Acuario. Pero bueno, o estás ilusionado, ilusionada por alguien también, puede ser el caso. Esto nos pasa a todos. Hasta a mí me ha pasado. Cuando te gusta una persona, cuando te atrae una persona, y esta persona no lo sabe, Acuario, y posiblemente coincide contigo, o se encuentran, te da como una especie como de taquicardia, se te acelera el pecho, cariño. Te pones nervioso, nerviosa, sudas. Y posiblemente esta persona apenas te dice hola, ¿cómo estás? O no está enterado de los sentimientos, o si lo sabe, cariño, pues quizás está esperando que tú des un paso más. Pero siento que también puede estar relacionado con las ilusiones. Voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo.
Carta guía, carta consejo, ¿qué te dice mi querido Acuario? Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del sol, cariño. La carta del sol representa la atracción, representa la pasión, representa claridad, representa superar obstáculos, representa el pensamiento también. Pero sobre todo, la carta del sol, aunque aquí no lo represente, cariño, me dice, tú vas a poder domar esta situación, tú vas a poder controlar esta situación, mi querido Acuario. Pero el otro mensaje que te puedo dar con la carta del sol, puede ser que muchos de vosotros, mi querido Acuario, están reprimiendo su sentimiento también. Entonces, puede ser que muchos de ustedes, Acuario, hay una persona que te gusta, que te atrae, pero no te atreves a decir nada. También puede ser lo que es una lectura espejo, que hay una persona que está reprimiendo sus sentimientos y que hace falta lo que es claridad. Para muchos de vosotros, Acuario, puede ser lo que es un Leo, pero también puede ser una persona muy cercana, amigos o amigas, cariño. Voy a sacar más cartas, vamos a ver qué más me dicen. Y también puede estar relacionado con los hijos. La carta del sol representa también lo que es hijos, cariño, ¿vale? A lo mejor tienes algún tipo de problema con los hijos, a lo mejor extrañas a los hijos, por eso que hay un sentimiento reprimido ahí. Me sale lo que es un cáncer, me sale Virgo, cierras con un Capricornio. Hay problemas con los hijos o con la familia. Muy bien, te voy a dar lo que es iniciales, mi querido Acuario. Vamos a ver, iniciales, cariño, iniciales. La letra H, la letra Z, la letra V, la letra M o W, W o M. Vamos a ver, mi querido Acuario, qué me quieren decir. El tarot Z, un mensaje del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver esta carta. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas, Acuario. Siento, mi querido Acuario, que tú tienes miedo posiblemente a que los demás te paguen de la misma manera que una persona te pagó. Es como que tienes miedo a las traiciones o posiblemente tú sospechas que una persona te está traicionando. ¿Por qué? Porque si te das cuenta me sale la carta del 5 de espadas. Este personaje está tratando de salir de un agujero, pero lamentablemente, cariño, alguien simplemente lo ataca por atrás. Y ves cómo hay como un dolor, como una queja aquí, y tenemos la carta del 5 de espadas. Si ampliamos más este mensaje de la carta del 5 de espadas, mi querido Acuario, posiblemente esa tristeza o ese dolor o esa presión que tú tienes lo que es en el pecho puede estar relacionado con las traiciones. Traición de amigo, de familia, traición de tu pareja, de tu ex, o posiblemente tú confiaste a alguien un asunto muy personal y esto pues simplemente ha salido lo que es a la luz, pero puede estar relacionado con las traiciones. Como carta consejo, carta guía te dice, cariño, la carta del tarot Z, tienes que siempre andar ojito, ojito, ¿vale? Puede ser, mi querido Acuario, que tú me dices, Richard, yo soy una persona que me gusta confiar en los demás, yo soy una persona que no me gusta ocultar nada, que prácticamente si viene alguien, lo abro las puertas de mi casa. Si viene alguien, yo lo arropo, yo lo cuido. Pero mi querido Acuario, no todo el mundo tiene de repente esas buenas intenciones como tú tienes. Siento que posiblemente, cariño, por ir de confiado o de confiada, a lo mejor de repente te llevas una sorpresa, mi querido Acuario, ¿vale? Pero guerra avisada no mata soldadito. Es importante que tus secretos más íntimos te lo guardes para ti. Es importante que a cualquier persona, cariño, no abras la puerta de tu casa. Tienes que conocer más. Conoce más. Muy bien. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot del año. Esta carta.
Tenemos lo que es la carta del as de bastos. La carta del as de bastos, el bastos representa lo que es fuego. Y como representa fuego, representa las ganas de salir adelante. Representa también la pasión a la vida, la pasión lo que es en las relaciones. Pero en el tarot de la New, cariño, la carta del as de bastos, si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que no tiene color en su vida. Este personaje posiblemente ha pasado por momentos muy difíciles. Una traición, un engaño, no tienes el apoyo de los demás, te sientes solo, te sientes sola, puede ser el caso. Pero la carta del as de bastos dice, muy pronto va a haber claridad en tu vida. Muy pronto vas a poder superar este obstáculo. Muy pronto vas a conocer a una persona nueva. Va a llegar luz para ti, mi querido Acuario. Entonces, si en estos momentos tú me dices, Richard, estoy pasando por momentos difíciles. En estos momentos estoy decepcionado de la vida, decepcionado de esta persona, decepcionado del amor. ¿Por qué? ¿Cuándo va a cambiar mi energía? ¿Cuándo Dios me va a bendecir? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas tan malas? Entonces, mi querido Acuario, en primer lugar, todo lo que nos pasa a nosotros es en base a nuestras decisiones. Aquí no tiene culpa ni Dios, ni los ángeles, ni el universo, cariño. Tú decidiste estar con esa persona. Tú decidiste dar una oportunidad a esa persona. Tú decidiste brindarle tu confianza a una persona. Tú decidiste elegir ese trabajo. Y otra cosa, que las cosas no salgan como uno espere, se tuerce las cosas, pero aquí no tiene culpa ni el destino, ni Dios, ni el universo. Tú lo que tienes que tomar esto, cariño, como un aprendizaje. Estamos aquí para caer, para levantarnos, para tropezar, para levantarnos, mi querido Acuario. Pero esto no quiere decir que siempre va a ser así. De tanto caer, mi querido Acuario, al final nuestra piel se vuelve ya el cuero duro y ya no nos duelen las caídas. Nos levantamos rápido, mi querido Acuario, o simplemente sabemos caer. Es esto, entonces, tú tómalo como una experiencia. Tómalo como una experiencia. Tú tienes que ahora, mi querido Acuario, echarle ganas a la vida, echarle ganas a las oportunidades. No todo el mundo va a ser malo. No todo el mundo va a ser mala, cariño. No todo el mundo viene con esa mala intención. Pero esto no quiere decir que por eso tú ahora vas a tener confianza con los demás. Siempre tienes que ir con cautela. ¿Sabes qué siento, Acuario? Tu peor error posiblemente es haber entregado todo de un solo golpe a tu entorno, a tu pareja, a tu ex, a tu familia. Tu error, mi querido Acuario, posiblemente ha sido haber confiado tanto en esa persona. O posiblemente, cariño, tú ya estabas observando esto, pero te has hecho la vista gorda. También puede ser el caso, cariño. Entonces, mi querido Acuario, muy pronto va a llegar esa llave a tu corazón para que tú vuelvas a tener otra vez color a tu vida. Va a llegar una oportunidad, pero quiero que por favor te recargues de pila. Quiero que tú digas, yo soy importante, yo soy especial, yo soy maravilloso. Yo voy a poder conseguir ese trabajo, ese proyecto. Yo voy a llegar lejos. Tú tienes que siempre estar recordándote esto. ¿Por qué? Porque el universo, Acuario, no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás vibrando mal, te va a dar cosas malas. Si tú de repente tienes fe, si tú dices, voy a cambiar el chip, y todos los días despiertas y dices, voy a mejorar en mi salud, va a mejorar mi economía, va a llegar una persona ideal, te arreglas, te pintas, te pones guapo, te pones guapa, todo lo bueno empieza a llegar, Acuario. Todo lo bueno. Aunque tú en estos momentos tengas un problema, no te centres en el problema. Piensa que esto va a pasar, se va a solucionar. Tú tienes que centrarte en el futuro y en tu presente. Tú tienes que vivir tu presente y el futuro va a llegar de acuerdo a cómo tú lo vas amoldeando, mi querido Acuario, ¿vale? Entonces, va a haber solución para ti, aunque en estos momentos estés muy negativo, muy negativa. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Acuario. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Me dice, no es para ti, ¿vale? El número 6 tiene lo que es un mensaje muy especial, busca lo que es en numerología. Vamos a suponer, Acuario, que tú has estado luchando contra corriente para que un hombre cambie, para que una mujer cambie. O tú de repente, cariño, has estado apostando tanto por una amistad, por la familia, etcétera, etcétera.
Lamentablemente, mi querido Acuario, ellos no te merecen, me dice. No te merecen. Si tú te das cuenta, mi querido Acuario, aquí hay una galletita de la suerte y aquí hay una partida de ajedrez y tú estás en el medio, cariño. Tú estás prácticamente en un avispero. Tú no perteneces a esa energía. Tú lo que tienes que hacer es continuar y abrir esta ventana. Y esta ventana, mi querido Acuario, nos hablan de oportunidades, Acuario. Mientras que tú te estás complicando en un problema, en una discusión, o estás lidiando con personas que no son para ti, vas a dejar pasar una oportunidad, me dice. Y esta oportunidad, porque aquí hay una ventana, esa oportunidad puede ser un nuevo amor, si tu problema está relacionado con los sentimientos. Esta oportunidad puede ser, cariño, un trabajo. O esta oportunidad puede ser tu proyecto también. O las ganas de viajar, de conocer mundo. Entonces, no te centres en las cosas negativas que tú estás viviendo en estos momentos y piensa en el futuro. Avanza, crece. Ha llegado el momento, Acuario, que sueltes aquello que no te aporta nada. Deja de estar siempre en ese bucle. ¿Qué hubiera pasado si esta persona me hubiera aceptado? ¿Qué hubiera pasado si estuviera aquí? ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor no hubiéramos tenido ese problema? Si no se hubiera metido en medio esa mujer, ese hombre, hubiéramos tenido hijos, etcétera, etcétera. Lo hecho está hecho, Acuario. Hay una oportunidad para ti. Vamos a ver qué me dice los ángeles del amor. Mi querido Acuario, vas a superar esto. Vas a superar esto. Hay una persona que va a llegar a tu vida. Dice, codependencia. La dependencia afecta a su vida amorosa, mi querido Acuario. Con esta carta yo puedo sacar muchos mensajes. Por una parte, siento, mi querido Acuario, que a ti te cuesta vivir solo y sola. Hay un grupo de ustedes. Siento que muchos de vosotros, aunque esa persona esté en su error, a ti te cuesta soltar, a ti te cuesta olvidar a esta persona. Eso se llama sentimiento de apego, codependencia, cariño. Entonces, esto tú tienes que tratar, ya sea de una forma personal o buscar ayuda, porque hay una dependencia emocional con una persona. El otro mensaje también, mi querido Acuario. Puede ser que tú en estos momentos estás sola, estás solo, pero sin embargo, siempre hay alguien en tu mente, Acuario. Y si tú tienes fantasmas del pasado, no das opción para que entre lo nuevo. Por eso que muchas veces dicen, hay que hacer una limpieza espiritual. Hay que cerrar ciclos también. Si tú tienes a alguien en tu mente, no va a llegar alguien nuevo, Acuario. ¿Por qué? Porque no hay espacio. No hay espacio. No puedes amar a 2, no puedes amar a 3, cariño. No funciona. Eso no funciona, sinceramente. El otro mensaje, mi querido Acuario, codependencia, posiblemente te falta también creer en ti. Tú tienes que creer, te dicen los ángeles del amor. Amor propio, Acuario. Amor propio. Al margen que si en un trabajo no te valoran, al margen que si a lo mejor esa persona no te valora, amor propio, me dicen. Tú vas a llegar lejos, pero tienes que soltar. Muy bien. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué más me dicen. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Siento, mi querido Acuario, que tienes que creer en ti. Eso es lo que te hace falta. Creer en ti, cariño. Cuando tú empieces a creer en ti, todo va a conspirar a tu favor, me dice. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la templanza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Sagitario o otro Acuario. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Vamos a ver las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, no tienes comunicación con una persona hace mucho tiempo, contacto cero. Esta persona puede ser de contextura normal, a lo mejor está muy bronceado, bronceada, trigueño, trigueña. Cabello largo, castaño, negro, rubio, puede ser por el sol también. Es una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. A lo mejor vive cerca de la costa, cerca del mar o en una isla.
La carta del 5 de espadas. Vas a tener un encuentro con una persona, cariño. Ese encuentro te va a poner nervioso, nerviosa, o simplemente te vienen recuerdos de lo que tú viviste con él o con ella. Esta persona, cariño, después de ese encuentro, a pesar que tú vas a estar nervioso, nerviosa, esta persona siente que puede ver una oportunidad entre vosotros dos. La última palabra lo tienes tú, cariño. Posiblemente con esta persona que tú te vas a encontrar sea de piel blanca, cabello castaño, cabello negro o cabello rubio, me dicen. Está en un lugar donde actualmente hace fresco o hace frío o en ese lugar hace mucho viento. Le encantan las ropas de color oscuro, cariño, especialmente el cuero o el color marrón. Vamos a ver. La carta del 8 de copas me vuelve a mencionar, para muchos de vosotros también, contacto cero, comunicación cero, o una persona se ha marchado de tu vida, puede ser de elemento agua. Ya no es elemento aire ahora, elemento agua. Piscis, Acuario y Escorpio. Perdón, Piscis, Escorpio y Cáncer. Por Dios, Piscis, Escorpio y Cáncer. Uno más. La carta del Rey de Oros. Hay un personaje que te gusta, te atrae, posiblemente por su carisma, por su madurez. Es una persona muy inteligente, muy culta. Es una persona delgado o delgada, mayor de 40 años. Es una persona que económicamente también está bien. Inclusive puede ser un jubilado o una jubilada. Pero sin embargo, a veces, es como que me dice Richard, a veces está contento, está feliz, pero otros días como que para frío, como que lo veo que está pensando. Esa persona, cariño, simplemente se cuida. No es mala persona, no, simplemente que se protege, mi querido Acuario. Pero siento que esa persona, cada vez que vosotros coinciden, se siente muy bien. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Bendiciones, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Te recomiendo, mi querido Acuario, que confíes más en ti. Con esta carta de Rey de Oros, posiblemente muchas personas se acercan en tu vida, pero tú no confías en ti. Ay, Richard, siento que no estoy a la altura. Siento que no soy muy guapa. Que no soy muy guapo. Siento que esta persona yo no le gusto. Siento que a lo mejor se merece algo mejor. No, tú tienes que confiar en ti, mi querido Acuario. Bendiciones, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.